y caprichoso. Lo único que alcanza a entender es que estos dos seres que son sus ídolos, casi sus dioses, a los que quiere sobre todas las cosas y de los cuales depende siendo pequeño en su totalidad, están insatisfechos con él. Siente que los ha defraudado y que él es la causa de la frustración y enojo que manifiestan sus padres. Y esta frustración, cuando abiertamente se la hacen recaer al niño, diciéndole: qué torpe eres, qué tonto eres, cómo no eres capaz de hacer esto, en fin, todas esas cargas se transforman en el interior del niño en una vergüenza personal. O sea, el niño siente a nivel subconsciente: si mis padres están insatisfechos conmigo, pues entonces quiere decir que ellos que me aman tanto, así me ven, pues ¿cómo me verán los demás? Entonces, como no puede asumir, porque no tiene todavía esa capacidad, que son los padres los equivocados, esta frustración se convierte en una vergüenza personal, y fíjense lo que les voy a decir, que va a cargar ese niño para toda la vida, queda marcado para toda la vida, con ese sentido de que no sirve, de que no vale, de que no llenó las expectativas de sus seres amados. O sea, la vergüenza de saber que no es lo que debió haber sido, pero no porque esto sea real, sino porque los padres que estamos enajenados, a veces llenos de soberbia, estamos exigiendo lo que nosotros mismos no pudimos hacer, desgraciando la vida de nuestros hijos. Esa vergüenza para un hijo de saber que no dio la talla, no dio el tamaño, la vergüenza de sentirse culpable de la decepción e infelicidad, aquí entre comillas, de los seres más importantes de su vida. Pues así es como estos niños crecen discapacitados a nivel emocional. Ya llevan esa insatisfacción, pero esa desconfianza en su propia valía, con una autoestima baja, porque así se lo han hecho saber que vale poco, que no sirve para nada. Se debían estarlo estimulando, que son sus padres, y como él los ama y a ellos les cree todo, queda marcado ese hijo. Pues así es como vamos nosotros mermando el desarrollo de su autoestima, porque ¿cómo va a quererse a sí mismo alguien que se siente incapaz, acaso hasta defectuoso? Si no se siente aceptado y querido como es, ni siquiera por los que más lo aman, pues ¿qué puede esperar de los demás? Si quisiera él, sin duda que se esforzaría y va a alcanzar metas, pero siempre se va a estar cuestionando: pues no, creo que este esfuerzo que hice no vale. O sea, ya lleva la marca de la minusvalía. Esto yo creo que debe hacernos sentir una gran compasión por nuestros hijos, que ya están sufriendo por culpa nuestra, a los que por exigirles demasiado y esperar demasiado de ellos, les empezamos a presionar. Pues vamos revisando cuáles son las actitudes de padres con expectativas cerradas, equivocadas,
para que conociéndolas no las repitamos. Un padre de expectativas cerradas, obsesionado de que su hijo sea lo máximo, pero lo máximo no a nivel normal, sino el ideal que yo me formo, sin entender que un hijo va aprendiendo poco a poco, va madurando poco a poco, hasta que al final exhibe todo su potencial. Pero si se lo estamos inhibiendo, se lo estamos deteriorando, haciendo que pierda su confianza desde pequeño, pues ¿cómo va a llegar a desarrollarse? Pues la actitud de los padres cuando somos cerrados, empecimados en hacer de nuestros hijos una extensión nuestra, en la que ellos sacien aquellas cosas e ideales que nosotros no pudimos. De las cosas que podemos observar como común denominador en este tipo de padres es que aunque los hijos sean pequeños, ya tenemos decidido lo que van a estudiar cuando sean grandes. Todavía no sabemos la vocación que Dios les haya dado ni para qué son útiles. Ya estamos diciendo, este va a ser un buen abogado, este va a ser, en fin, la expectativa e ilusión que nosotros tenemos. También luego elegimos esto buscando que sigan la tradición familiar, y cuando se rompe esta, se sienten los padres como que si hubiera roto el honor de la familia, como que hubo un desertor, como que hubo un traidor, como que hubo alguien que no supo apreciar la grandeza, entre comillas, de esa familia, de esa tradición. Así hacen sentir a los pobres hijos. Luego, pues piensan que el círculo familiar de ellos es en el que se deben mover. Cuando rompe ese círculo el hijo o alguna de las tradiciones, todos se reúnen en casa el domingo, casados o no, ahí van a dar todos. Oye, ¿y sus propios programas dónde quedan? Y cuando alguien tiene la capacidad de romper el círculo y empieza a irse a buscar sus propios intereses, sus propias diversiones, su propia forma de entender la vida, le forman un vacío, un hueco, como si fuera un traidor. También cuando un hijo no se presenta con esa presentación exquisita que yo a veces quiero de él, hasta siente vergüenza un padre que tiene expectativas cerradas para sus hijos. Hasta en eso quiere que sea un maniquí. Ahora, siempre un padre de estos piensa que él es el único que sabe lo que le conviene a su hijo y que la opinión del hijo pues no es importante, porque como él no tiene experiencia, dicen, yo sé lo que le conviene y si ahorita no le gusta, después me lo va a agradecer. ¡Qué mentiras! La vocación que Dios da hace que se sienta gusto por la realización de ella desde muy temprana edad. Y luego, cuando hay un padre manipulador de estos, piensa que los sueños de su hijo no son sino ilusiones tontas, y empiezan a ver que tiene que ir a una universidad determinada porque tienen ellos compromisos ideológicos, en fin, cerrados en todos los ámbitos. A los mismos maestros se niegan a escuchar lo que les dicen, cuando lo que están diciendo va en contra de los ideales que se han forjado, y opinan que no son dignos de ser tomados en cuenta estas gentes, estos maestros. A veces piensan que hasta son capaces de cambiar el temperamento
de un hijo, olvidándoseles que genio y figura hasta la sepultura. Si bien un hijo introvertido, a veces lo quieren que sea muy sociable y bullicioso. No, cada quien viene ya con su temperamento, se puede mejorar esto es el carácter, pero no cambiar. Con tu temperamento que naces con él, has de morir. Y el que quiera hacer esto, pues es un ignorante, no sabe el terreno que está pisando. Hay cosas buenas y malas en el temperamento, hay que educarlo a que exprese las cosas buenas, evite las malas, hasta ahí. No se va a poder cambiar, y esa forma de ser que se lleva en la sangre se recibe en la herencia. Bueno, pues un padre manipulador se siente decepcionado de los hijos cuando piensa que no fueron lo que él quería que fueran. Y en todos los órdenes, si piensa que los hijos deben ser gorditos, se quejan si son delgados, si son delgados se quejan porque no fueron más gorditos, etcétera. O sea, un padre de estos nunca le encuentra cualidades al hijo porque no las busca. Busca las que él quiere proyectar al hijo. Hasta hay algunos que visten a las niñas como niños y a los niños como niñas. Hasta allá llega el egoísmo y la manipulación, queriendo pues que si no vino el hijo deseado, bueno, pues lo visto y yo me complazco en imaginarme a ese hijo como la hija que esperaba, y ahí terminan todos torcidos esos pobres muchachos. Cuando vemos los que somos manipuladores a padres que no lo son con hijos brillantes, los envidiamos y siempre estamos comparando. Las comparaciones son odiosas. O sea, no hay nadie que sea superior a otro. Siempre hay alguna riqueza en todos nosotros que podemos compartir. Claro, pues hay gente que ha recibido más talentos, pues gloria a Dios que Él sirva más y yo sentirme satisfecho con lo que haya recibido. Cuando un hijo quiere tomar sus propias decisiones, ahí es cuando el padre todavía se revela más, demostrando que es un padre cerrado de ideas equivocadas. Pues aquí una radio escucha dice, está bien que invite a mis hijos 2 veces por semana a comer sin que sea un compromiso. Bueno, es que depende del tipo de compromisos. Para un hijo puede constituirse un compromiso moral el que yo lo invite. No, miren, que vayan cuando ellos quieran. Porque yo para asistir a un compromiso tengo que desechar otras cosas que considere secundarias o menos importantes. Pues ya me estoy forzando a un itinerario, a un programa, y si yo fuera solo, pues a lo mejor valía. Pero ya cuando se tiene un cónyuge y se tienen hijos, pues esto va a chocar con los intereses de familia, y si termina acompañando a mi cónyuge, pues va a ser con una carga especial, sintiendo, no, pues este es un mandilón, este tiene mamitis, este no se ha destetado. Toma a tu esposa, le dijo nuestro señor Abraham, a tus hijos, a tus empleados, sal de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a dar. Dejen una invitación abierta. Aquí son bien recibidos cuando quieran. Me avisas con tiempo para preparar algo cuando vayan a venir. Pero cuando ustedes decidan, no cuando yo les imponga y menos 2 días a la semana. No, pues eso habla pues de querer todavía seguir echando lazos de manipulación cuando ya un hijo es casado. Pues ya le contesté a esta persona. A veces también
buscamos que nuestros hijos parezcan perfectos, tapando sus errores. No, no hay perfección. Todos tenemos cosas buenas o malas. Entonces, pues hay que ser auténticos, ¿verdad? O sea, la humildad está en aceptar la verdad llana como es y las cosas buenas referirlas a Dios. También un padre de actitudes cerradas manipula a los hijos para que hagan lo que quieran. Y pues aún con los amigos están interviniendo. Qué bueno que a buena edad, a temprana edad, se esté pendiente de con quién se relaciona un hijo, estar orientándolo para que no caiga por inexperiencia en peligros. Pero bueno, la orientación, no la manipulación de este me conviene para ti, este te conviene a ti, este no, etcétera. El querer que un hijo siempre esté obediente y sujeto, todas estas son actitudes pues equivocadas de los padres y surgen pues de esa estima equivocada que también tenemos de nosotros mismos, o sea, pensando que solo nosotros sabemos lo que le conviene a los hijos y que los hijos son un reflejo directo de nuestra persona, o sea que mi hijo me pertenece y puedo hacer lo que con él me complazca y que puedo cambiarlo en su manera de pensar y moldearlo a mi antojo y pensar que siempre se va a ser responsable de él. Sí, la responsabilidad de un padre no termina, pero en el plan de estar abierto para ayudar cuando te lo solicita o con la prudencia de vida, ahí proponer auxilio sabiendo que lo está necesitando, a ver si lo acepta de buena manera, ¿verdad? Pero, insisto, no manipulando ni dando las cosas para que exista un compromiso y yo pueda actuar en la vida de ellos. Piensan pues, ya decían un programa los padres, bueno, es que mi hijo está aquí para hacerme feliz. Sí, pero ellos quedan infelices. A veces no se casan por estar atendiendo a pues un padre que generalmente es a las mamás, ¿verdad? Pues y lloran y se enferman cuando el hijo ya avisa que se va a casar y cuando es débil de carácter un hijo renuncia a su propia felicidad por la de su padre y alguien dirá qué buen hijo. No, ahí habría que decir qué mal papá, que no supo entender que había que buscar la felicidad de ese hijo. Ahora que se mueran, pues ese hijo amargado, lamentándose de que pude y no lo hice, de que tuve la oportunidad y se me fue, y ya lamentaciones. Pues son actitudes equivocadas o creencias equivocadas que asumimos los padres pensando que merecíamos un mejor hijo o que la vida es injusta por la clase de hijos que nos dio, sin entender que nosotros mismos los formamos desde pequeños y fuimos sembrando en sus corazones y a través del testimonio lo que ahora ellos exhiben. A veces también en las carreras se tiene la idea que solo los que estudian una carrera universitaria pueden tener éxito en la vida y luego ya en la vida práctica se ve que hay muchos oficios bien remunerados y que si respondían a la vocación y al gusto del hijo, bueno, pues ahí tenía él que realizar, si no donde nosotros queramos.
A veces se piensa que se puede controlar también su vida para asegurarse el padre de que el hijo va a estar bien, la sobreprotección, o que yo esté bien, ¿verdad? No, ahí el hijo no está para ser sobreprotegido ni para proteger en todo tiempo en esa forma enfermiza a sus progenitores. Él tiene que realizarse como persona. Por ella dejará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. No que abandone al padre, a la madre, no. Pero ya lo importante no es la mamá, es la esposa. Ya lo importante no es el papá, es el esposo. Ellos son la familia. Entender esto, pues, es respetar la autonomía de ese nuevo matrimonio, de ese nuevo hogar, en vías a que vivan en libertad y sean felices. Pues todos los matrimonios tenemos problemas, bueno, pero ellos los van a resolver más fácil que si intervienen los demás. Cuando los esposos se contentan, pero intervinieron la familia, los demás siguen peleando. Pues ahí, cuando el hijo contradice a un papá que piensa de esta forma, el papá lo único que se le ocurre pensar no es que el hijo está reclamando legítimamente su derecho a conducirse y expresarse como individuo libre, ¿verdad? No, piensan, asume mi hijo esta actitud para lastimarme, siempre viendo el lado mío sin importar lo que el hijo piense o sin tratar de ver pues con empatía por qué mi hijo actúa de tal o cual forma. Todas esas afirmaciones equivocadas debemos renunciarlas y abrirnos para reconocer la individualidad de cada uno de nuestros hijos, o sea, ver más allá de las apariencias y entender el regalo que cada uno de ellos trajo a nuestra vida. También puede ser de utilidad con un hijo rebelde cuyo comportamiento pues nos resulta molesto, para que puedan respetar sus decisiones y hacerse a un lado para permitir que aprenda las lecciones que la vida le tiene guardadas. O si él es majadero, pero yo me he comportado bien hacia él, bueno, lo dejo que viva su propia experiencia. La vida se va a encargar de darle un coscorrón, ¿verdad? Y entonces entenderá que no soy el padre insidioso que él pensó. Cuando yo tengo conciencia de que he buscado para mi hijo, en libertad, dejándolo que él actúe lo mejor para él, y él se vuelve pues alguien rebelde, alguien agresivo a sus padres, bueno, pues la vida da lecciones. Pues continuando con el tema que estamos viendo, y la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué debe hacer un padre que reconoce que ha sido alguien cerrado en sus exigencias y que ha dañado a sus hijos? Bueno, para empezar, reconocer a su hijo como un ser independiente y estar honrando su individualidad y su destino. O sea, respetar esa individualidad. Si no lo hice antes, romper ese cerco, porque dije que este se prolonga todavía en la vida de casado de los hijos. Entonces, vale tarde que nunca
Hay que empezar por ahí y dejar en libertad a esos hijos para que busquen su camino, respetando su manera de ser y alegrándonos de sus logros, haciéndolo saber. Qué bueno, hijo, que te ha ido bien, estoy integrado, bla, bla. Bueno, eso le va devolviendo esa autoestima. Y pues a los hijos que nos queden, educarlos respetando esa individualidad y ese destino. Cuando un hijo ya casado siente que lleva por ahí heridas que le causaron desde pequeño, bueno, de pequeño estas heridas eran algo difícil de llevar, algo difícil de resolver. Cuando las ubica uno ya en la madurez actual, puede uno mismo remontar estos daños que nos causaron. Ahí conviene que se pregunte el hijo que ya está casado y que fue manipulado, que fue exigido en demasía, que recuerde qué expectativas tenían sus padres de él y que revisándose a sí mismo digan cómo querían que yo fuera, por ejemplo, físico matemático, si a mí nunca me gustaron las matemáticas, por poner un ejemplo. Y entonces podrá empezar a sanar diciendo, no, pues pobres de mis padres, ¿verdad? O sea, tenían expectativas y obsesión sobre determinadas cosas esperando de mí, pero cosas equivocadas que no estaban a mi alcance porque yo no había sido hecho para esto. Y entonces te darás cuenta que ellos fueron los equivocados para que no pienses que tú fuiste el que echó a perder las ilusiones de esos padres. Pues se ilusionaron en el aire y pues, o sea, por Dios, pues fue cosa de ellos, no mía, ¿verdad? Entonces, revisar muy bien, cuestionarse, hacerse ese tipo de preguntas. Preguntar, bueno, cumplí con sus sueños, con sus expectativas, y estas, en el caso que lo hubiera hecho, coincidían con lo que yo quería hacer de mi vida, o por complacerlos, sacrifiqué mis propias ilusiones. O sea, retomar qué es lo que anhelabas para ti. Pues si en lugar de ser ingeniero querías ser un buen futbolista, bueno, pues ya no será profesional, pero busca complementarte para que no quedes frustrado y podrás perdonar pues esa malformación de tus propios padres que lo hicieron por no tener una visión completa de lo que es un hijo, porque no hubo quien los orientara. Ver también si les guardas resentimiento a tus padres por que te hubieran manipulado. Y acuérdate que sanamos cuando damos el perdón. Cuando alguien vive odiando, el que es odiado ni cuenta se da, pero el que lleva odio en su corazón, ese día y noche lleva un fuego que lo devora, no le permite descanso y hasta en la salud física enferma. Entonces, si ves que lleva resentimiento, ya ahora con mente madura, ya no con mente de niño, pues podrás darles el perdón por lo que hayan hecho dañándote. Ver, bueno, y cómo me siguen viendo, como que sigo siendo una decepción para ellos, como que no soy lo que ellos querían que fuera, y se avergüenzan de mí, piensan que soy la oveja negra de la familia. Pues mira, muchas ovejas negras fueron los únicos que tuvieron la capacidad de rebelarse ante un totalitarismo de estos.
Entonces, cuando tú revisas eso y dices, pues sí, ese título se me dio, pero el hecho es de que yo pude ir a la búsqueda de mi realización y mis hermanos todavía siguen ahí, sujetos. Entonces hice lo correcto. O sea, buscar para sanar todas esas respuestas. Ahora, en cuanto que ya te casaste y tienes una familia actual, ahora revísate como padre de familia, qué expectativas ahora tienes tú para tus hijos, y para que no repitas esos esquemas torcidos en que fuiste educado. Y si lo que anhelas para tu hijo, al no cumplirlas o no compartir, es ideal contigo, si por esto lo vas a presionar, lo vas a chantajear o hasta dejarlo de querer. O sea, revísate para que no repitas lo mismo, el mismo problema que a ti te impusieron. Ve si a tus hijos actuales los estás aceptando tal como son, o quisieras que fueran diferentes. No es que sea malo que un padre esté deseando lo mejor para sus hijos, pero de acuerdo a sus realidades, a sus capacidades y a sus gustos, no a los míos, imponiéndoles cargas más pesadas de las que pueden llevar. Claro que todos deseamos el éxito para nuestros hijos, claro que todos queremos que tengan su vida llena de amor, claro que todos queremos que tengan una vida espiritual rica. Pero bueno, esto es tan amplio que yo creo que lo vemos en un programa la próxima vez, pero entendiendo cómo debe verse cada una de estas cosas que dije. Y cuando yo estoy viendo a mi hijo aceptándolo tal cual, no es que renuncie a desearle lo mejor, sino que con frialdad veo los alcances de qué puede hacer y qué no puede hacer, y no lo presiono más de lo debido para que no lleve cargas excesivas, y además no lo señalo como alguien que se revela, como alguien que es tonto, como alguien que no aprende, como alguien que no dio la talla de lo que yo esperaba. Hay que ver también si nosotros que fuimos presionados cuando hijos, pensamos ahora con nuestros hijos, ahora que somos padres, que tenemos derecho nosotros cambiarlos, porque nosotros somos los que sabemos lo que les conviene. Si pensamos ya así, es que ese daño recibido y ese mal modelo ya lo estamos aplicando pues a nuestros seres queridos. Hay que cambiar, no hay que repetir un modelo que ya ha hecho daño a una generación. Hay que ver si estamos presionando a nuestros hijos para que cumplan con nuestras expectativas, y si me siento muy orgulloso de que están realizando mis sueños y hasta mis caprichos. Hay niños muy despiertos que son capaces de esto. No solo cumplen nuestras expectativas, sino que van más allá. Sí, pues mientras no les haga daño y mientras ellos estén contentos con lo que hacen, porque cuando ya se vuelve una carga y chocan con su propia proyección, ahí ya está mal esto. Pero nosotros hay que ver cómo estamos reaccionando ante ese éxito de ellos, ¿verdad? Que no sea fruto de una mala manipulación. Hay que ver si no nos sentimos frustrados porque esos hijos no son lo que esperábamos, peor aún si nos avergonzamos de ellos.
Cuando un padre de familia, una madre de familia, piensa de esta manera que he descrito, significa que está repitiendo el mismo daño que recibió de sus padres. Y las cosas malas hay que cambiarlas, no tenemos por qué prolongarlas. Esa es la capacidad racional que Dios nos dio para que cuando nos revisamos por qué somos como somos, y a veces fruto de una manipulación de nuestros padres que nos ha dañado, pues no tenemos entonces por qué repetir el mismo daño a nuestros hijos. Hay que tener pues ahí una educación consciente, de expectativas abiertas y sobre todo con un amor incondicional. Consideraciones pues que he mencionado hasta ahorita sobre las expectativas cerradas de los padres nos deben llevar necesariamente a preguntarnos, bueno, pero entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues en vez de expectativas cerradas, debemos tener expectativas abiertas. O sea que, imagínense, por un momento que viniera como los genios de Aladino, ¿verdad? Que viniera un genio y te dijera, oye, yo te puedo regalar o cumplir 3 deseos para tu hijo. Ahí, ¿qué desearías para él? Pues ya te dije, tal vez que el hijo fuera exitoso, que tenga una vida llena de amor, o que tenga una vida espiritual rica, pero vamos entendiendo qué entendemos por tener éxito en la vida. Es un deseo válido el que un hijo sea exitoso, sobre todo si es una expectativa abierta, porque ahí concebimos el éxito en un sentido amplio, es decir, esto significa que el hijo logra lo que se propone y siente satisfacción de hacer lo que hace. O sea, le gusta, lo disfruta, ¿verdad? O sea que mientras el hijo exhiba esa alegría en las cosas que realiza, debe considerarse exitoso. Pues yo, en mi apreciación como padre, puede ser que para mí, si yo fuera músico, pues pensaría que mi hijo tiene éxito si es un buen músico, o si soy mecánico, un buen mecánico. En fin, si es comerciante, pues que resulte un buen comerciante. O sea, en gustos se rompen géneros, pero cuando hablamos de una expectativa abierta, la libertad, ese es el medio, ese es el camino. Ahí permitimos que nuestro hijo tenga éxito en lo que a él le guste y de la forma que a él le satisfaga. Que no fue músico, bueno, pues que él se sienta bien, que se sienta realizado y él va a vivir su vida, no yo. Esa es una expectativa abierta, apoyar al hijo en la realización de lo que a él le guste. En cambio, cuando es una expectativa cerrada, pues los padres ahí están ya determinando de qué manera y cómo debe lograrlo. Ahí las preferencias del hijo no cuentan ni tienen importancia. El padre tiene una idea fija de lo que debe ser, según su criterio, tener éxito para el hijo,
y cómo deberá obtenerlo. Para muchos, éxito solo quiere decir tener mucho dinero. Y si el hijo no lo tiene, a juicio de estos padres, pues es un fracasado. Y de esta forma vamos reduciendo y cerrando lo que debía ser un ámbito amplio, libre y alegre en el que se desenvolvieran los hijos. Pues vean qué importante es conocer, reconocer esa libertad de los hijos, esa responsabilidad que tenemos como padres y evitar que se repitan los errores del pasado, todos esos errores que pues por mala formación o mala información llevaron en la educación que nos dieron nuestros padres. Pues hay que evolucionar. Siempre renovarse o morir es la ley. No se justifica que a mí así me educaron. Pues sí, si te educaron bien, gloria a Dios, hay que repetir esas cosas buenas. Pero donde te des cuenta que fallaron, hay que disculpar, hay que perdonar, ¿verdad? Hay que ser indulgentes, pero no repetir el esquema. Que tengan buena tarde.